¿Por qué Dios permitió que Satanás tentara a su propio Hijo? Si Jesús era el Mesías, el ungido, el santo, ¿por qué tuvo que enfrentar al enemigo en el desierto? ¿Por qué no lo protegió el cielo del ataque del infierno? Lo que estás a punto de escuchar no es una historia común. Es una revelación que puede romper cadenas, exponer trampas y abrir tus ojos a una guerra espiritual que muchos ignoran. Hoy descubrirás por qué el mismo Dios que dijo, «Este es mi Hijo amado», también permitió que fuera tentado por el diablo. Prepárate, porque esta verdad no solo te va a conmover, puede cambiar tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Espíritu Santo llevó a Jesús directamente al desierto? No fue Satanás quien lo empujó a ese lugar árido, fue el mismo Dios. La Biblia dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Esta frase rompe paradigmas. Nos han enseñado que Dios siempre nos protege del mal, pero en este caso, Él preparó el escenario para un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque el desierto no es un castigo, es una plataforma para la revelación. Jesús no fue llevado al desierto porque había pecado, sino porque estaba a punto de manifestar su identidad. El enemigo solo aparece cuando hay algo grande que destruir. El desierto, en la lógica divina, es un espacio de batalla, pero también de afirmación. Ahí no se esconde la debilidad, se revela la fortaleza. Lo que parecía una emboscada del infierno era en realidad un ensayo celestial del reinado de Cristo. En el desierto no hay multitudes, no hay aplausos, no hay milagros que impresionen. Solo hay arena, silencio y una voz que susurra dudas. ¿Te suena familiar? Es ahí donde Dios nos lleva cuando quiere enseñarnos a escuchar su voz por encima del ruido de nuestras emociones. El desierto no fue diseñado para destruir a Jesús, sino para probar su obediencia. No porque Dios dudara de él, sino porque el cielo quería anunciarle al infierno que el verdadero Hijo había llegado. Cada grano de arena en ese desierto cargaba un propósito eterno. Jesús tenía hambre, sí, pero tenía una convicción más grande que su necesidad: obedecer al Padre. Aquí aprendemos algo clave. Satanás ataca donde hay necesidad, pero Dios revela su gloria donde hay fidelidad. ¿Cuántas veces has sido tentado justo en medio de tu necesidad? No es coincidencia, es estrategia espiritual. El enemigo no llega con cuernos ni con fuego, llega con ofertas que parecen soluciones. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Mateo 4:3. Observa bien. Satanás no atacó con maldiciones, sino con dudas disfrazadas de lógica. Eso es lo que hace con nosotros. No nos grita al oído, susurra al corazón: de verdad Dios te ama, ¿por qué entonces estás solo? Jesús respondió con la Escritura, no con emociones. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Aquí está la clave. La tentación se vence con verdad revelada, no con gritos de desesperación. Satanás odia cuando un hijo de Dios responde con lo que Dios dijo, no con lo que siente. El desierto de Jesús fue de 40 días, pero el tuyo puede durar años.
No importa el tiempo, importa la respuesta. No eres tentado porque Dios te olvidó, sino porque Él está afinando tu espada espiritual. ¿Te diste cuenta de que el Espíritu lo llevó allí después del bautismo? La afirmación precede la confrontación. Dios primero te llama, luego te prepara. Muchos creen que ser llenos del Espíritu es una garantía de vida fácil, pero Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado al desierto. ¿Qué significa esto? Que la llenura no evita las pruebas, las equipa. No temas cuando te sientas atacado justo después de una victoria espiritual. Eso solo significa que el cielo te está promoviendo en lo invisible. Satanás no tentó a Jesús en la sinagoga, lo tentó en el desierto, porque el enemigo no pelea donde hay religiosidad, pelea donde hay propósito. Cuando estás en tu momento más vulnerable, es cuando más debes discernir. La tentación no llega como algo oscuro, llega como algo que parece justo, pero no lo es. Jesús no habló con Satanás en diálogo, le respondió con convicción. A veces, el error del cristiano es dialogar con las dudas. No fuiste llamado a debatir con el infierno, fuiste llamado a declarar la verdad. Escrito está, debe ser tu escudo y espada. No necesitas una nueva revelación, necesitas recordar lo que ya fue dicho. En el desierto, Dios no habla para convencerte, habla para recordarte quién eres. Jesús ya había sido declarado Hijo amado en el bautismo, pero en el desierto, el enemigo cuestiona eso. Siempre que Dios afirma tu identidad, Satanás intentará sembrar confusión. No porque él tenga poder, sino porque sabe que un hijo que duda de quién es, se vuelve débil en batalla. La pregunta no era si Jesús podía hacer pan, sino si usaría su poder fuera del propósito. ¿Ves el engaño? Satanás no niega el poder de Jesús, lo quiere desviar. Así hace contigo. No te dice que no eres ungido, te invita a usar tu don fuera del tiempo o del plan de Dios. Y eso, aunque suene espiritual, es desobediencia. La obediencia en el desierto no es opcional, es vital. Jesús no necesitaba probarle nada al diablo, pero sí modelarnos cómo se vence al tentador. Cada vez que eliges obedecer en medio de la sequedad, estás gritando al infierno: mi fidelidad no depende de mis circunstancias. El enemigo ofreció pan, pero Dios ofrecía propósito. Jesús tenía hambre, pero no estaba desesperado. Él sabía que el pan que el diablo ofrece nunca satisface. ¿Cuántas veces hemos aceptado panes temporales por no esperar el maná eterno? No todo lo que resuelve tu urgencia viene de Dios. Jesús nos enseñó que no hay victoria sin enfrentamiento. El desierto fue su primer campo de guerra, no contra carne, sino contra principados. Y lo venció no con fuerza física, sino con fidelidad inquebrantable. Si estás en tu propio desierto, no lo maldigas. Pregunta: ¿qué estás formando en mí, Dios? Cada tentación superada es un territorio ganado en el Espíritu. Jesús no solo venció por él, venció por nosotros. Su victoria en el desierto fue una declaración al reino de las tinieblas. Ha llegado el segundo Adán y éste no caerá. Tu obediencia también tiene eco eterno. Dios permitió que Jesús fuera tentado, pero no lo dejó solo. Aunque no vemos ángeles en cada versículo, al final la Biblia dice: y vinieron ángeles y le servían. Mateo 4:11. Siempre que termines tu batalla en obediencia, el cielo vendrá a ministrarte. No estás solo en el desierto, estás vigilado por lo alto.
Este primer enfrentamiento no fue casualidad, fue cumplimiento. Antes de sanar enfermos o levantar muertos, Jesús derrotó la tentación. Antes de impactar al mundo, venció en lo secreto. Así también tú, no esperes influencia externa si no has vencido en lo invisible. El desierto purifica, revela y posiciona. Dios no desperdicia escenarios. Cada paso que das en obediencia en medio del polvo está escribiendo capítulos invisibles de tu destino eterno. Nada es en vano cuando caminas guiado por el Espíritu. Y cuando parecía que todo terminó, Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu. Lucas 4:14. No salió más débil, salió más lleno. Esa será también tu historia. Pero espera, aún no hemos visto lo que realmente ocurrió en los próximos ataques del enemigo. Cuando Satanás se presenta a tentar a Jesús, no viene con amenazas, viene con sugerencias. El enemigo sabe que no puede destruirte desde afuera, por eso intenta infiltrarse en tu mente. Su primera herramienta es la duda. Si eres hijo de Dios. Mateo 4:3. Esta frase no es solo una pregunta, es un dardo envenenado dirigido a la identidad. Así comienza todo engaño, cuestionando lo que Dios ya confirmó. El enemigo no te dice que Dios no te ama directamente, solo insinúa. ¿Estás seguro? Y esa duda, si no es rechazada, germina en confusión. Jesús acababa de escuchar del cielo: Este es mi Hijo amado. Pero ahora escucha del infierno: si eres... El contraste es brutal. Esta es la guerra invisible, dos voces luchando por tu convicción. Satanás no buscaba simplemente que Jesús hiciera pan, buscaba que lo hiciera sin dirección del Padre. Eso se llama independencia espiritual. Su estrategia es seducirte a usar lo que Dios te dio, pero fuera del tiempo, del diseño o de la obediencia. Porque el don sin obediencia se convierte en herramienta de orgullo. El enemigo es astuto. No niega que Jesús tenga poder. Más bien, lo reconoce y lo invita a usarlo. Así opera en los ministerios. No bloquea tu don, lo desvía. Quiere que prediques por aplauso, que ministres por necesidad de validación, que sirvas por ambición espiritual. Todo eso suena bien, pero nace de un corazón independiente. Jesús pudo hacer pan, claro que sí, pero eligió no hacerlo. ¿Por qué? Porque no era el momento ni el mandato del Padre. Y ahí está el poder, en saber decir no, aunque puedas, en rechazar el acceso rápido cuando sabes que hay una gloria mayor en la espera. El silencio de Jesús fue más poderoso que el milagro. Cada vez que caemos en tentación es porque creemos que necesitamos algo más que la voluntad de Dios. Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre. Esto no es poesía, es estrategia de guerra espiritual. Vivimos por lo que Dios dice, no por lo que el mundo ofrece. El engaño del enemigo se viste de necesidad. Tienes hambre, soluciona tu problema. Pero Jesús no vino a resolver su necesidad, vino a cumplir el propósito del Padre. Esa es la diferencia entre vivir por impulso o por misión. El hambre física no justificaba la desobediencia espiritual. Cuando el enemigo no logra destruirte por necesidad, entonces ataca por ambición. Lo lleva al pináculo del templo y le dice: lánzate. Mateo 4:6. Aquí no hay escasez, hay vanagloria.
La tentación ahora no es convertir piedras, es mostrar poder. ¿Para qué? Para impresionar. Satanás cita la Biblia. Sí, usa el Salmo 91 para tentar a Jesús. Esto nos enseña algo aterrador. El enemigo también usa escritura, pero fuera de contexto. Así confunde a muchos creyentes hoy. No todo lo que suena espiritual viene de Dios. Discernimiento no es saber lo que es malo, es reconocer lo que parece bueno, pero no viene del cielo. El diablo no cambia sus métodos, solo cambia de disfraz. Primero ataca la necesidad, luego apela al ego espiritual. Quiere que Jesús se lance desde el templo para que los ángeles lo recojan frente a todos. ¿Te imaginas la escena? Multitudes viendo a Jesús volando. ¿Pero a qué costo? La gloria sin obediencia es idolatría. Jesús no se dejó manipular por un verso aislado. No dijo, tienes razón, eso dice la Biblia. Él respondió, también está escrito. Mateo 4:7. Aquí nos enseña algo profundo. No se trata de saber versículos, sino de entender el corazón del Padre. No basta con memorizar, hay que discernir. Cada tentación representa un atajo, un camino más rápido al mismo destino, pero sin obediencia. El enemigo ofrecía milagros sin cruz, fama sin proceso, gloria sin rendición. Pero Jesús vino a obedecer, no a impresionar. Esa es la verdadera victoria espiritual, cuando eliges el proceso, aunque duela. El pináculo del templo representa las alturas sin raíz. Muchos quieren estar arriba, pero no quieren pasar por el desierto. El enemigo te ofrece escenario antes que secreto, altura sin profundidad. Pero el reino de Dios no se construye con espectáculo, sino con carácter. Jesús no cayó en la trampa. No necesitaba demostrar nada. Ya era hijo, ya era amado. No necesitaba aplausos ni ovación del pueblo, y tú tampoco. No necesitas probarle nada al mundo, ni a tus enemigos. El que te llamó, te conoce, y eso basta. Después de tentar con pan y con ego, Satanás va más allá. Lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Mateo 4:9. Aquí ya no hay disfraz. Aquí el enemigo revela su verdadera intención. Quiere adoración. Todo lo que hizo antes fue para llegar aquí. Quería que Jesús, el Hijo de Dios, se postrara ante él. El infierno no busca solo distraerte, busca tu lealtad. No quiere que peques solamente, quiere que cambies de altar, porque el que adoras determina a quien sirves. Jesús responde con autoridad final. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. No negoció, no debatió, no justificó, solo declaró a Él solo. Esa es la fe que el infierno no soporta, no una fe flexible, sino una lealtad inquebrantable. No hay trono más alto que la sumisión al Padre. En ese momento el diablo se va, no porque se rindió, sino porque fue vencido. Jesús no usó milagros, ni fuego, ni ángeles. Usó fidelidad, escritura y obediencia. Y eso fue suficiente. El cielo respondió enviando ángeles a ministrarlo. El desierto terminó, pero la misión apenas comenzaba. Este segundo tópico nos deja una lección. El enemigo no busca lo obvio, busca lo sutil. No quiere que te conviertas en satanista, solo que adores tu ego. No quiere que niegues a Dios, solo que lo desobedezcas en lo secreto. Pero ahí, en lo invisible, se ganan las verdaderas guerras. Y ahora que el enemigo se retiró, Jesús no regresa igual. Algo fue sellado en lo invisible, pero aún hay más.
porque lo que sucedió después del desierto fue el comienzo de un fuego que aún no se ha apagado. Cuando Satanás se apartó de Jesús tras las tentaciones, no fue porque fue destruido, sino porque fue vencido. La Biblia dice que se apartó de él por un tiempo. Lucas 4:13. Esa frase es crucial. El enemigo se retira, pero no se rinde. Espera el momento oportuno. Esta es una de las verdades más ignoradas. Después de una gran victoria espiritual, siempre viene una nueva prueba. El descanso del alma es un campo donde el infierno planea su regreso. Jesús no bajó del desierto a descansar, bajó para comenzar. Lo que parecía el final de una prueba fue la entrada a su ministerio. El enemigo no logró detenerlo en el aislamiento, pero no había renunciado. El verdadero campo de batalla se estaba activando, la mente de los religiosos, la dureza de los corazones, la traición que vendría. Cada paso hacia la cruz ya estaba en marcha. Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu. Lucas 4:14. Nota que no dice simplemente lleno, sino en poder. Algo se activó en medio de la prueba. Su obediencia liberó una dimensión de autoridad que no viene con oración solamente, sino con confrontación y resistencia. Hay niveles de unción que solo se revelan cuando permaneces fiel en la adversidad. En cuanto comenzó a predicar, los demonios empezaron a manifestarse. No es casualidad. Donde hay luz verdadera, la oscuridad no puede quedarse callada. Un hombre poseído gritó en medio del templo: ¿Has venido a destruirnos? Lucas 4:34. Esa reacción no es natural, es espiritual. Satanás reconocía que había perdido en el desierto, pero ahora tenía miedo del impacto que venía. La guerra invisible no es una fantasía mística, es una realidad que se activa cuando alguien vive en obediencia. Jesús caminaba por las ciudades y los espíritus gritaban, no porque él los provocara, sino porque su pureza los atormentaba. ¿Te das cuenta? La santidad verdadera no necesita levantar la voz. La obediencia habla más fuerte que cualquier grito. Los demonios no le temían a las palabras de Jesús, le temían a su obediencia. Por eso le decían: sabemos quién eres. Ellos lo conocían por su historial eterno, pero también por su fidelidad en la tierra. El infierno no respeta tu teología, respeta tu alineación. Satanás no teme a cristianos que declaran victoria, sino a los que viven crucificados. A medida que Jesús avanzaba, la oposición también crecía, no solo espiritual, también religiosa. Los fariseos comenzaron a murmurar. Se escandalizaban de su autoridad, de sus milagros, de sus palabras. ¿Por qué? Porque cuando Dios empieza a moverse con pureza, los sistemas humanos tiemblan. El enemigo no solo usa demonios, también usa estructuras. El diablo sabía que no podía volver a tentar a Jesús con pan, así que intentó atacarlo con presión pública, con rumores, con rechazo, con burlas. El objetivo era el mismo: quebrar su foco, distraer su misión. A veces, Satanás no te ataca con fuego, sino con voces. ¿Por qué no te aceptan? ¿Por qué no haces lo que ellos esperan? La presión es una forma de tentación. Jesús no cambió su mensaje para agradar, no suavizó la verdad, ni buscó alianzas con los líderes del sistema. Él dijo: la verdad los hará libres.
aunque la verdad doliera. Esa firmeza provocaba tanto libertad como odio, porque la verdad no acomoda, confronta, y donde hay confrontación, hay guerra. La guerra invisible no era solo contra demonios, era contra el desánimo, contra la incomprensión, contra la soledad del llamado. Jesús lloró. Jesús se apartaba a orar de madrugada, no porque no tuviera poder, sino porque estaba bajo constante presión espiritual. Y eso nos enseña algo vital. El ministerio ungido es glorioso, pero también pesado. El enemigo volvió, sí, pero disfrazado, en las voces de discípulos confundidos, en las críticas veladas, en las multitudes que solo querían milagros. Cada escena era una batalla. Cada paso hacia Jerusalén era un eco del desierto. La guerra no terminó allá, solo cambió de forma. Jesús discernía las intenciones del corazón. Por eso, cuando Pedro trató de impedir que fuera a la cruz, él no vio a Pedro, vio al enemigo detrás. Apártate de mí, Satanás. Mateo 16:23. Esa frase no era un insulto, era un diagnóstico espiritual. Satanás seguía intentando desviar el plan divino, incluso a través de los más cercanos. El enemigo busca siempre la puerta del alma. Cuando no puede entrar por la necesidad, lo intenta por el afecto. Pedro amaba a Jesús, pero estaba fuera de discernimiento. Y eso nos enseña algo profundo. No todo consejo amable viene de Dios. A veces, la voz del amor humano contradice el diseño del cielo. Jesús no vivía en paranoia espiritual, pero vivía en discernimiento constante. Sabía que cada acto, cada palabra, cada silencio estaba siendo observado no solo por hombres, sino por ángeles y demonios. El mundo visible era solo una parte del campo de batalla. Él vivía consciente del reino eterno. Satanás no quiere solo destruirte, quiere confundirte, desviarte, agotarte. Si no logra hacerte caer, intentará hacerte rendir. Por eso Jesús se apartaba a orar. La oración no era su rutina, era su refugio. El monte no era un hábito, era su trinchera. Cada madrugada era una recarga de poder. La guerra invisible se intensifica cuando estás cerca del propósito. Jesús sabía que el reloj del cielo avanzaba. Cada sanidad, cada enseñanza, cada paso hacia Jerusalén era una cuenta regresiva hacia la cruz. Y el infierno también lo sabía. Por eso la oposición aumentaba, los ataques eran más sutiles, más emocionales. Jesús no vivía para evitar la guerra, vivía para vencerla. Sabía que su obediencia era más poderosa que legiones, y eso lo fortalecía. Porque el que camina en el plan de Dios no necesita explicaciones humanas, necesita convicción eterna. Él no vino a impresionar, vino a obedecer. Cuando el enemigo ve que no puede vencerte con tentación ni con presión, usa el cansancio. Por eso, incluso Jesús cayó de rodillas en Getsemaní. La guerra invisible no es solo entre cielo e infierno, es también dentro del alma. Y allí, en esa tensión, se revela quién gobierna tu corazón. Pero Jesús no cedió. Aunque su sudor fue como sangre, aunque el cielo parecía callado, aunque los amigos dormían, él se mantuvo firme. Porque la verdadera victoria no se ve en los milagros, sino en la rendición total. El enemigo huyó de nuevo, pero solo por un tiempo. Aún faltaba la cruz. Y si creías que la guerra había terminado, te equivocas. Porque lo que ocurrió en el Gólgota no fue solo un sacrificio,
Fue una confrontación final entre la oscuridad y la luz. Pero eso lo veremos en el próximo tópico. Desde el principio, Satanás estuvo obsesionado con destruir al Hijo de Dios. No solo quería tentarlo, quería eliminarlo, pero como no pudo hacerlo en el desierto ni a través de las trampas religiosas, apostó todo en la cruz. Lo irónico es que, al clavar a Jesús en ese madero, creyó que había ganado. Pero lo que parecía una derrota era en realidad la estrategia final del cielo. La cruz fue el lugar más oscuro de la historia. No solo porque Jesús sufrió físicamente, sino porque el peso de todos los pecados cayó sobre él. En ese momento el Hijo clamó: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Mateo 27:46. Esa frase no era solo dolor humano, era una declaración espiritual. El cielo había hecho silencio y el infierno festejaba. Satanás vio al Salvador colgado, sangrando, desnudo, y pensó que lo había vencido. Pero no entendió que estaba cumpliendo la profecía del Génesis: «Herirás su calcañar, pero él aplastará tu cabeza». Génesis 3:15. La cruz no fue el fin del Hijo, fue el inicio de la caída del reino de las tinieblas. Jesús no fue una víctima de la maldad, fue un cordero voluntario. Él mismo dijo: «Nadie me quita la vida, yo la doy por mi propia voluntad». Juan 10:18. Eso cambia todo. No fue Roma, no fue Judas, no fueron los fariseos. Fue el amor eterno de un Dios que eligió el dolor para redimirte. La oscuridad cubrió la tierra al mediodía. 3 horas de tinieblas sobrenaturales. El mundo físico reflejaba el conflicto espiritual. Ángeles y demonios observaban el momento clave del plan eterno. Y mientras los hombres veían debilidad, el cielo veía obediencia perfecta. El enemigo pensó que al matar a Jesús destruiría su misión, pero no sabía que estaba activando el mayor acto de justicia divina. Porque el Hijo no estaba muriendo por sí mismo, estaba cargando tu pecado, tu vergüenza, tu condena, y al hacerlo, estaba dejando sin poder al acusador. Colosenses 2:15 dice: «Despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». ¿Lo ves? La cruz fue un espectáculo espiritual. Mientras los soldados romanos se burlaban, en el mundo invisible Jesús estaba derrotando cada potestad, no con espadas, sino con sangre. Cada gota que cayó en ese madero era un grito de victoria. Satanás no lo entendía. El que fue tentado en el desierto ahora estaba venciendo en la cruz. El silencio del Padre no era ausencia, era propósito. Dios no lo abandonó por crueldad, lo entregó por amor. Jesús gritó: «Consumado es». Juan 19:30. No dijo: «Estoy terminado», dijo: «Está terminado». El pecado, la muerte, la acusación, la deuda, todo quedó pagado. En ese grito el infierno tembló, porque el Cordero había completado su misión. Y ahora, Satanás sabía que no había vuelta atrás. El velo del templo se rasgó, desde arriba hacia abajo. No fue una mano humana, fue el cielo diciendo: «Ahora hay acceso». Satanás perdió el control del lugar santo. Ya no podía usar la religión para encadenar a las almas. El camino estaba abierto, la sangre había comprado entrada, pero incluso en ese momento Satanás pensó: «Lo logré». El cuerpo estaba en una tumba, el pueblo disperso,
Los discípulos llenos de miedo. Todo parecía perdido. Esa fue su última ilusión, creer que la muerte era su victoria, pero no entendía que la tumba no era un punto final. Era una pausa santa. Jesús no quedó atrapado en la muerte. Bajó al Hades, al corazón de la tierra, no para sufrir, sino para conquistar. Efesios 4:9 dice que descendió a las partes más bajas. Allí proclamó su victoria, despojó al enemigo y se levantó con las llaves. Las llaves del infierno ya no están en manos del maligno. El tercer día, la piedra fue removida. No por hombres, sino por ángeles. No para que Jesús saliera, sino para que el mundo viera que Él ya no estaba ahí. La tumba vacía es el testimonio eterno de que Satanás fue vencido para siempre. Lo que parecía final fue solo el inicio de una nueva era. Jesús resucitó con cuerpo glorificado. Ya no sangraba, ahora brillaba. Ya no estaba limitado, ahora era eterno Rey visible. Satanás no pudo retenerlo, ni detenerlo. La resurrección fue el sello de la victoria. Y el infierno, desde ese día, vive en derrota anunciada. La cruz cambió todo. Ahora cada vez que el enemigo te acusa, el cielo muestra la sangre. Cada vez que te recuerda tu pasado, Dios muestra el madero. No tienes que pelear para ser libre, solo tienes que creer lo que ya fue consumado. La cruz no es historia, es tu realidad eterna. Satanás todavía ruge, todavía engaña, pero ya no reina. Su poder fue desarmado, la autoridad fue restaurada al hombre. Jesús dijo, «Toda autoridad me es dada, vayan». Mateo 28:18. Esa es tu comisión, caminar en victoria, no en temor. No porque seas fuerte, sino porque Él venció. La cruz no es solo un símbolo, es un altar. Cada vez que la recuerdas, el infierno retrocede. No por el objeto, sino por lo que representa. El Hijo fue fiel hasta el fin. Y esa fidelidad desató la redención que el enemigo jamás pudo imaginar. El mayor error de Satanás fue tocar al ungido. Pensó que matándolo terminaría la historia. Pero en vez de cerrarla, la multiplicó. Porque ahora no hay uno, hay millones de pequeños Cristos, cristianos, caminando en la tierra con su espíritu. Lo que fue sembrado en una cruz resucitó en multitudes. La guerra continúa, sí, pero ya no se pelea por victoria, sino desde la victoria. Jesús dijo, «Yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Esa es tu base. No importa lo que enfrentes, no peleas solo. El Rey ya peleó por ti y ganó. Pero aunque la cruz venció, la historia aún no terminó. Porque Jesús prometió volver, y cuando regrese no será como cordero, sino como león, y esa escena aún está por manifestarse. Pero eso lo veremos en el próximo tópico. Desde que Jesús ascendió al cielo, el infierno sabe que su tiempo está contado. Satanás no fue destruido en la cruz, fue derrotado, pero su sentencia final aún está por ejecutarse. Está en libertad temporal, no por poder, sino por propósito. Porque cada día que pasa se acerca el día que más teme, el juicio eterno. Jesús prometió volver, no como un niño en Belén, ni como un carpintero caminando por Galilea. Volverá como Rey glorioso, con fuego en sus ojos y autoridad en su voz. Apocalipsis 19 lo describe montando un caballo blanco, con un nombre que solo él conoce, y un ejército celestial detrás de él. Ese día el enemigo no podrá esconderse, el león de Judá rugirá, y los reinos da terra se calarán. Satanás será arrancado de los lugares celestiales donde aún acusa, y será lanzado a su destino final.
porque su derrota fue legal en la cruz, pero su ejecución será visible en la gloria. El cielo no olvida, y la justicia de Dios tampoco. Apocalipsis 12 dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Por eso está furioso. Por eso intensifica los ataques. Cada guerra, cada confusión, cada tentación son síntomas del pánico infernal. No está peleando porque es fuerte, está desesperado porque es condenado. Jesús no solo volverá por amor a la iglesia, también volverá por juicio al diablo. No porque lo odie, sino porque Dios es justo. El mal no quedará sin respuesta. Cada lágrima que causó, cada alma que engañó, cada altar que profanó, todo será juzgado. El león no olvida al dragón. Cuando el Hijo se manifieste en gloria, las naciones serán estremecidas, y el juicio será inevitable. Satanás no será debatido, será sentenciado, no habrá negociación, no será encarcelado temporalmente, será lanzado al lago de fuego, donde no hay retorno, ni alivio, ni olvido. Ese fuego eterno no fue creado para ti. Jesús dijo que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Esa es su condena. Pero el enemigo quiere arrastrar contigo lo que es solo para él. Esa es su misión, que tú pagues lo que él merece. Pero Cristo vino a impedirlo. Cada vez que eliges obedecer, estás diciéndole a Satanás, yo no iré contigo. Cada vez que renuncias al pecado, estás declarando, fui comprado por sangre, no por engaño. El juicio viene, sí. Pero tú puedes estar del lado correcto del trono, no por mérito, sino por fe en el Cordero. En el juicio final, Satanás no hablará, no podrá justificar nada, su obra será expuesta y su condena será firme. El cielo no lo destruirá con espadas, sino con una palabra. El Hijo dirá, fuera, y todo el reino de la oscuridad caerá en llamas. Esa será su última escena. Pero hay algo aún más impactante. Tú estarás ahí. La iglesia estará juzgando con Cristo. En el Corintios 6:3 dice, ¿no saben que juzgaremos a los ángeles? Serás testigo y parte del juicio al enemigo. El que te tentó será condenado delante de ti, no por venganza, sino por justicia. El rugido del león será más fuerte que cualquier mentira. Ya no habrá más acusación, ni engaño, ni manipulación. Ese día, la verdad reinará sin oposición. El cielo será el escenario de la victoria final, y el que parecía reinar en la tierra será silenciado para siempre. Los demonios no celebrarán, temblarán. Cada espíritu que afligió será arrastrado junto con él. El infierno no será fiesta, será tormento eterno. Y tú, redimido por el Cordero, estarás de pie, con vestiduras blancas, celebrando que la justicia de Dios no falla. Satanás no es un símbolo, es real, y su final también lo es. No será un cuento, será historia divina. Cada palabra que hoy compartes del Evangelio, cada alma que ganas, es una bofetada al infierno. Porque estás adelantando la llegada del reino que lo destruirá. Jesús no solo vino a salvarte del pecado, vino a quitarle toda autoridad al que reinaba en tinieblas. Colosenses 1:13 dice, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ya no perteneces a ese sistema, vives bajo otro rey. Cuando el león ruja, no habrá resistencia, no habrá segunda oportunidad para el enemigo. El plan de redención se cerrará con gloria, y todo lo que parecía confuso tendrá sentido. El juicio de Dios será claro, puro, eterno.
Por eso, hoy es tiempo de alinearte. No juegues con el pecado, no toleres la mentira, no abraces las tinieblas disfrazadas de luz. El enemigo está condenado, pero aún seduce. Su poder no está en la fuerza, está en el engaño. Y tú tienes la verdad. La cruz te salvó, pero la segunda venida te reivindicará. Hoy lloras, luchas, resistes, pero pronto verás al Hijo venir en las nubes, con majestad que eclipsa todo dolor. Y sabrás que cada batalla valió la pena. Satanás será juzgado, eso es innegociable, y Jesús será glorificado. Eso es inevitable. La única decisión es de qué lado estarás cuando el cielo se abra, porque ese día nadie podrá esconderse. El infierno tiembla cuando un cristiano recuerda esta verdad. El diablo no tiene la última palabra. El rey viene, el juicio viene, la eternidad viene, y los fieles reinarán con él por los siglos de los siglos. Pero, ¿qué pasará con los que aún dudan, con los que siguen atrapados en el juego del enemigo? ¿Hay esperanza para ellos antes de que el león regrese? Eso lo veremos en el próximo tópico. Aunque el juicio al enemigo es seguro, el corazón de Dios aún clama por los que están atrapados en sus redes. Vivimos en el tiempo más sagrado de todos, el tiempo de la misericordia. Antes que el león ruja, el cordero aún llama. Antes que el trono de juicio se establezca, la cruz sigue en pie. Este es el tiempo de decisión, el ahora eterno. Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Juan 3:17. Eso revela algo profundo. Dios no se complace en la condenación. Su deseo no es destruir, es rescatar. Pero ese rescate tiene un límite de tiempo. Y cada día que pasa es un paso más cerca del cierre del ciclo. Satanás sabe esto, por eso trabaja con urgencia. Siembra confusión, relativismo, distracción espiritual. Quiere que el hombre olvide que hay eternidad, que hay juicio, que hay un Dios que observa. Él no necesita que lo adores, solo necesita que ignores a Cristo. Por eso el Evangelio es tan confrontador. No solo dice Dios te ama, también dice arrepiéntete. No solo ofrece perdón, exige rendición. No es un mensaje cómodo, es un llamado radical, porque quien abraza la luz debe soltar la oscuridad. No puedes tener a Dios y al mundo. En este tiempo de misericordia, la puerta está abierta. La sangre aún habla, el espíritu aún convence, pero llegará un día donde la puerta se cerrará, como en los días de Noé, la gente comía, bebía, se casaba, hasta que el diluvio vino. Hoy vivimos igual, y el arca ya está lista. Jesús es esa arca. Entrar en él es la única garantía de salvación. No se trata de religión, se trata de redención. No es cuestión de asistir a templos, sino de rendir el corazón. El enemigo no teme a cristianos que asisten, teme a los que se rinden. La misericordia de Dios es escandalosa. Perdona al ladrón en la cruz, recibe al hijo pródigo sucio, unge a la adúltera con destino. Pero no tolera la doble vida, no juega con corazones tibios, porque la misma cruz que salva también juzgará a los que la despreciaron. Jesús lloró por Jerusalén porque sabía que rechazaban su visita. Hoy llora por muchos que han endurecido su corazón. Su voz sigue diciendo, estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Pero cada rechazo es un eco en la eternidad. No hay excusas delante de un Dios que amó tanto. El enemigo
trabaja en el disfraz. Quiere que el pecado parezca libertad, que la obediencia parezca esclavitud, que la gracia parezca permisiva. Pero la gracia verdadera no te deja como estás, te transforma. Y si no transforma, no viene del cielo. Hoy, la batalla no es entre luz y oscuridad solamente, es entre verdad y mentira. El enemigo ha logrado infiltrarse incluso en púlpitos, en canciones, en discursos, pero los que tienen al Espíritu discernirán. Porque la misericordia no es excusa para el pecado, es poder para salir de él. El corazón de Dios aún espera. Como el padre del hijo pródigo mira el horizonte, espera al que huye, al que duda, al que cayó. No con látigo, sino con anillo, túnica y fiesta. Pero solo corre al que regresa, no al que se queda en el lodo justificando su caída. Este es el tiempo de tomar decisiones eternas. No puedes seguir postergando. No sabes cuándo será el último llamado. No sabes si habrá otra oportunidad. Lo único seguro es que hoy, mientras escuchas esto, el cielo te está extendiendo su mano. Jesús sigue siendo el único camino. No hay atajos, no hay pluralismo espiritual. Él mismo dijo, «Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. El enemigo odia esta frase porque es absoluta, porque encierra todo en un nombre. Y ese nombre es sobre todo nombre. Cada alma que se arrepiente es una pérdida para el infierno. Cada rodilla que se dobla rompe un plan satánico. Por eso el enemigo lucha con tus emociones, con tus traumas, con tus deseos. Quiere que no te entregues. Pero la rendición es el camino a la libertad. La misericordia no es infinita en tiempo. Es infinita en amor, pero tiene fecha de expiración. Cuando el Cordero cierre el libro, cuando el juicio comience, ya no habrá intercesión, ya no habrá altar. Solo trono, solo veredicto. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No importa cuánto hayas caído, cuán lejos estés, si aún hay latido, hay esperanza, pero no juegues con el tiempo, porque el enemigo sabe que cada minuto es una bomba a punto de explotar. Dios no te pide perfección, te pide rendición. No espera que llegues limpio, espera que llegues sincero. Su misericordia te transforma, no tus fuerzas, pero solo lo hará si tú dejas de huir. El que corre al Cordero nunca es rechazado. Este tópico es un grito del cielo. Vuelve, corre, arrepiéntete. El juicio se acerca, pero la sangre aún clama. No lo ignores, no lo aplaces, no lo silencies, porque lo que hoy es una oportunidad, mañana puede ser un lamento. Satanás ya está condenado. No permitas que te arrastre con él. Su historia está sellada, pero la tuya aún puede cambiar. La misericordia es tu escudo, la cruz es tu refugio, Cristo es tu salvación. Pero, ¿y si ya regresaste? ¿Qué viene después del perdón? ¿Qué papel juegas tú en esta guerra espiritual? Esa respuesta la veremos en el próximo tópico. Después de ser rescatado por la misericordia de Dios, no te conviertes en un espectador, te conviertes en un soldado. La salvación no solo es escape del infierno, es entrada al reino, y ese reino está en guerra. La cruz fue tu inicio, pero ahora hay una misión que cumplir, porque el enemigo no teme tanto tu perdón, como teme tu propósito. Jesús no llamó discípulos para que fueran admiradores, los llamó para que fueran portadores de su poder. Cada redimido es parte del ejército del Cordero, no con espadas,
sino con la palabra, no con violencia, sino con autoridad. Porque la guerra espiritual no se gana con fuerza humana, sino con obediencia celestial. Efesios 6 describe nuestra armadura, no para una metáfora, sino para una batalla real. Porque no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Efesios 6:12. El mundo que ves es solo un reflejo del mundo que realmente determina las cosas. El enemigo no descansa. Cada vez que decides caminar con Dios, Él activa sus artimañas. No porque tenga poder sobre ti, sino porque quiere convencerte de que no puedes. Su guerra es mental, emocional, espiritual. Pero tú tienes armas que no son humanas, sino poderosas en Dios. 2 Corintios 10:4. La fe es tu escudo, porque el enemigo lanza dardos de duda, de condenación, de temor. Pero tú los apagas creyendo lo que Dios ya dijo. Cada promesa es un muro, cada verdad es una espada. No peleas por victoria, peleas desde la victoria. Tu mente debe estar protegida. El casco de la salvación no es adorno, es necesidad. Porque la mayor batalla no es en el cuerpo, es en el pensamiento. Satanás quiere sembrar ideas, alterar tu percepción, hacerte creer que no puedes, que no vales, que Dios te dejó. Pero tú debes recordar, tengo la mente de Cristo. La palabra es tu espada, no tus opiniones, no tus emociones, no tus ideas. Solo lo que Dios dijo tiene poder eterno. Jesús no venció al enemigo con gritos, lo venció con escritura. Por eso debes conocerla, amarla, vivirla. Un cristiano sin Biblia es un soldado sin filo. La oración es tu comunicación directa con el cuartel general. No es un ritual, es estrategia. Es ahí donde recibes instrucciones, fortaleza, dirección. La oración no cambia a Dios, te cambia a ti. Y cuando oras con revelación, los cielos se abren y el infierno se sacude. El enemigo odia cuando oras, porque sabe que estás activando recursos del cielo. Por eso intenta distraerte, hacerte sentir indigno, robar tu tiempo. Pero cada minuto en oración vale más que 1000 palabras humanas. Ahí se decide la batalla. No estás solo, el ejército del Cordero es mundial. Hay millones como tú luchando, resistiendo, creyendo. Aunque te sientas débil, formas parte de una tropa celestial. Ángeles pelean contigo. El Espíritu intercede por ti, el Padre te respalda, y el Hijo ya venció. No te compares. Cada soldado tiene un rol. Algunos predican, otros interceden, otros sirven en silencio. Pero todos son vitales. El enemigo quiere dividir, celar, hacerte sentir inútil. Pero en el reino, cada parte del cuerpo es esencial. Y tú tienes un lugar. Tu testimonio es una bomba contra el infierno. Cada vez que cuentas lo que Dios hizo, estás desarmando mentiras del enemigo. No calles tus victorias. Comparte tu proceso, porque lo que venciste ahora es arma para otros. La sangre y el testimonio vencen al diablo. Apocalipsis 12:11. No ignores las señales. El Espíritu te alerta, te guía, te protege. Aprende a discernir. No todo ataque es físico. Hay ambientes cargados, personas asignadas por las tinieblas, pensamientos que no nacen de ti. Pero si estás despierto, verás la trampa antes de caer. Ayunar es afilar tu espada, no para manipular a Dios, sino para debilitar la carne. En el ayuno, tu espíritu toma el control. El enemigo teme a los que viven crucificando sus deseos.
porque son imparables. No obedecen a la carne, siguen al Espíritu. Tu adoración es un arma. Cuando adoras en medio del dolor, el infierno pierde terreno, porque la adoración verdadera no depende de emociones, depende de convicción. Cuando levantas tus manos en medio de la batalla, estás diciendo, ya vencí, aunque aún sangro. La comunidad es protección. No pelees solo, rodéate de guerreros, no de espectadores. La iglesia no es un club, es un cuartel. No estás para impresionar, estás para edificar y ser edificado. La unidad rompe maldiciones. El aislamiento abre puertas. El enemigo teme al cristiano que conoce su identidad, no porque no lo ataque, sino porque sabe que no lo puede derribar fácilmente. Cuando sabes quién eres en Cristo, caminas con autoridad, no con orgullo, sino con certeza. Esta batalla no es por fama, es por almas. Cada día millones se pierden y tú tienes la luz. No puedes quedarte callado. Predica, ora, intercede, sirve, haz lo que sea, pero haz algo. Porque si tú no hablas, las piedras clamarán. El Cordero no busca soldados perfectos, busca corazones rendidos. No necesitas saber todo, necesitas estar dispuesto. Él te entrenará, Él te fortalecerá, Él peleará por ti. Solo di, aquí estoy, y prepárate para ser parte de algo eterno. Pero antes que avance el ejército, hay una traición que aún debe ser expuesta. Una estrategia final del enemigo que opera desde adentro. Y eso lo veremos en el próximo tópico. Uno de los movimientos más peligrosos del enemigo no es el ataque frontal, es la infiltración silenciosa. Satanás sabe que no puede destruir la iglesia desde fuera, entonces intenta debilitarla desde dentro. No siempre se manifiesta como oscuridad evidente, muchas veces se disfraza de luz, doctrina, incluso de liderazgo. Jesús advirtió que vendrían lobos vestidos de ovejas, Mateo 7:15. No dijo lobos con espadas, sino con disfraces, gente con apariencia piadosa, pero corazón corrupto. No todo lo que brilla en el púlpito viene del cielo. No todo mensaje que menciona a Cristo está alineado con su espíritu. El enemigo introduce confusión doctrinal. Hace que el evangelio pierda su filo, su santidad, su poder transformador. Mensajes sin arrepentimiento, sin cruz, sin fuego, se vuelven comunes. La gente se alimenta de un Cristo cómodo, sin llamado al quebranto, pero el verdadero evangelio duele antes de sanar. Apocalipsis 2:13 dice algo estremecedor, donde está el trono de Satanás. ¿Y sabes a quién se refería? A una iglesia, una congregación que toleró lo que Dios aborrecía. Eso nos enseña que sí, Satanás puede sentarse en iglesias donde no hay discernimiento. Él ama los altares sin fuego. La tibieza espiritual es su ambiente favorito, no porque sea poderosa, sino porque es inofensiva. Jesús dijo, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Una iglesia tibia no provoca el infierno, pero tampoco agrada al cielo. Satanás no necesita cerrar iglesias. Le basta con que pierdan su esencia. Que tengan programas, luces, sonido, pero no presencia. Que tengan multitudes, pero no discípulos. Que hablen de amor, pero no de santidad. Así desactiva el poder real del cuerpo de Cristo. En los tiempos finales, dice 2 Tesalonicenses 2:3, habrá una gran apostasía.
gente que abandonará la fe por doctrinas de demonios. ¿Y cómo lucen esas doctrinas? No siempre son ocultismo o brujería. A veces son: Dios quiere que seas feliz, haz lo que sientas, no juzgues nada. Verdades a medias que matan el alma lentamente. El enemigo siembra líderes corruptos, no necesariamente inmorales en lo externo, sino desviados en lo interno. Gente que predica por fama, que manipula con emociones, que lucra con el dolor. No todos los que sanan o profetizan están con Dios. Jesús mismo dijo: nunca los conocí. Mateo 7:23. Judas era parte del equipo, caminó con Jesús, vio milagros, predicó, y aún así fue poseído por Satanás. Eso nos muestra que cercanía no es garantía. Un corazón no rendido, por más que esté en ambiente santo, puede ser puerta para lo impío. La traición siempre viene de dentro. El enemigo sabe que no puede atacar a un pueblo unido, por eso siembra celos, comparaciones, chismes, críticas disfrazadas de discernimiento. Divide para conquistar. Y muchos caen porque están más atentos al error ajeno que al fuego personal. El Espíritu Santo no se manifiesta donde hay división sin arrepentimiento. El enemigo ama las iglesias que pelean entre sí. Porque así no hay intercesión, no hay dirección, no hay milagros, solo hay ruido, y el ruido nunca ha sido señal de gloria. La infiltración también opera en el entretenimiento, mensajes diseñados para entretener, no para confrontar, cultos con más espectáculo que presencia, predicadores con más seguidores que frutos. El infierno no teme a la fama, teme a la unción. La presencia de Dios no se mide por aplausos, sino por transformación. Donde el pecado es tolerado, donde el altar se volvió plataforma, donde la santidad es reemplazada por popularidad, ahí el enemigo ya está sentado cómodamente. Pero aún en medio de esto, Dios siempre tiene un remanente. Siempre hay voces que no se han doblado ante Baal. Siempre hay altares con fuego verdadero. Tú puedes ser uno de ellos. No te contamines, no participes del show. Sé parte del clamor. Tu vida es un altar. Tu oración es un incendio. Tu intercesión puede romper la atmósfera contaminada. No critiques desde fuera, arde desde dentro. No huyas del templo, limpia el templo. No maldigas la iglesia, intercede por ella. Eres parte de la solución. Discierne a los que predican, no con ojos de juicio, sino con espíritu de revelación. No se trata de perfección, se trata de obediencia. Un predicador sin quebranto es peligroso, una iglesia sin corrección es vulnerable y un pueblo sin discernimiento es presa fácil. Ora por tus pastores. Úbrelos, levántalos. El enemigo ataca cabezas porque sabe que si cae el líder, muchos tropiezan. No seas cómplice de su caída con tu crítica. Sé parte de su cobertura con tu oración. El ejército no se divide, se protege. El enemigo odia cuando una iglesia despierta, porque sabe que cuando hay unidad, fuego y palabra, el cielo invade la tierra. Despierta tú primero. Que tu vida sea ejemplo, no excusa. Que tu boca edifique, no divida. Que tu presencia convoque al Espíritu. Sí, Satanás puede infiltrarse, pero no puede permanecer donde hay verdad, porque donde el Espíritu está, hay libertad. Y donde hay libertad, hay pureza. Y donde hay pureza, hay gloria. Y donde hay gloria, el infierno no resiste. Pero aún queda una estrategia más profunda, una que no viene de afuera ni de dentro, sino del pasado.
porque hay pecados antiguos que el enemigo usa para reclamar territorios hoy. Y eso lo veremos en el próximo tópico. Existe una verdad espiritual que muchos desconocen. El enemigo no actúa sin legalidad. Aunque fue derrotado en la cruz, aún busca puertas abiertas, accesos autorizados por el propio ser humano. Y uno de los accesos más comunes son los pactos no confesados, pecados antiguos, maldiciones familiares, votos ocultos que siguen gritando en lo invisible. El alma humana puede hacer alianzas sin darse cuenta. Promesas que dijiste en momentos de dolor. Nunca perdonaré. Prefiero morir. Si Dios no me ayuda, buscaré otra salida. Cada palabra tiene peso. Cada voto es un eco. Y el enemigo lo registra. Porque donde hay pacto, hay derecho. No se trata de misticismo, sino de legalidad espiritual. Así como Dios honra su palabra, el enemigo se agarra de la tuya para atacarte, no porque tenga autoridad sobre ti, sino porque tú le diste permiso. A veces, sin saberlo, con tus palabras, tus acciones o tu silencio. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Lo que declaras crea atmósferas. Lo que callas permite cadenas. Muchos viven atados no por demonios, sino por declaraciones antiguas, por pactos con el dolor, con el orgullo, con el resentimiento. Los pecados generacionales también dan lugar. No se hereda la culpa, pero sí la consecuencia. Una familia marcada por adulterio, violencia, ruina o enfermedad, muchas veces repite ciclos, no porque Dios lo quiera, sino porque nadie ha cortado la raíz. El enemigo opera por inercia si no hay intervención. Israel no podía avanzar hasta que destruyera a Acán, el hombre que escondió el anatema, Josué 7. Un solo pacto oculto detuvo una nación entera. ¿Y tú? ¿Qué has escondido debajo de tu tienda? ¿Qué maldición no has confesado? ¿Qué herida no has abierto? ¿Qué puerta no has cerrado? El perdón de Dios es inmediato, pero la liberación requiere exposición. Lo que no confiesas te controla, no por castigo divino, sino por acceso del enemigo. Jesús venció, sí, pero necesitas aplicar esa victoria con sinceridad, arrepentimiento y renuncia total. El enemigo ama los secretos, porque en el secreto Él reina. Pero cuando la luz entra, las tinieblas huyen. La confesión no es debilidad, es estrategia de guerra. No esperes a que el infierno te destruya para hablar. Habla ahora, ríndete ahora, rompe el ciclo ahora. Hay pactos sexuales, emocionales, espirituales, relaciones pasadas que te atan aún, juramentos que hiciste en momentos de pasión, brujería que permitiste por ignorancia, objetos que guardas por nostalgia. Todo lo que no está consagrado puede ser punto de acceso. Hechos 19:19 habla de cómo los creyentes quemaban sus libros de magia. No los guardaron por si acaso, los destruyeron, porque entendieron que no se puede construir un altar nuevo sobre cimientos contaminados. El pasado no confesado contamina el futuro prometido. La idolatría familiar también pesa. Fotos, reliquias, rezos antiguos, altares heredados. Dios no comparte espacio, o Él gobierna,
o renuncias al verdadero reino. No puedes pedir libertad si abrazas ataduras con afecto. No puedes avanzar si te niegas a soltar. La falta de perdón es otro pacto oculto. Cada vez que te aferras al dolor, estás diciendo, mi herida vale más que la cruz. Y eso le da derecho al enemigo de estorbarte. Porque el perdón no es un sentimiento, es una decisión que corta el acceso del acusador. Muchos oran, pero no se liberan, porque siguen cargando con votos antiguos. Yo nunca confiaré. Todos los hombres son iguales. Siempre voy a sufrir. Palabras que sellaron pactos con la derrota. Tienes que romperlas en el nombre de Jesús. Tienes que cancelar esas sentencias hoy. El enemigo trabaja en lo legal. Si hay papeles firmados en lo espiritual, él no necesita hacer mucho. Solo espera que ese contrato no sea anulado, pero tú tienes la sangre, y la sangre de Cristo habla más fuerte que cualquier pacto, pero debes aplicarla. La oración eficaz del justo puede mucho, pero tiene que ser acompañada de confesión. Santiago 5:16. No es solo decir Dios, ayúdame, es decir Dios, perdóname por esto, esto y esto. Es nombrar, exponer, cerrar, porque lo que no nombras, no enfrentas. No temas a la vergüenza, porque tu libertad vale más que tu imagen. El enemigo te hará sentir sucio si hablas, pero Dios te llama justo si confiesas. No eres tu pasado, no eres tu error, pero tienes que soltarlo para caminar en plenitud. Hay un fuego que cae cuando el altar está limpio. Hay un poder que desciende cuando el pasado es entregado. Y ese poder no solo te libera, te equipa para liberar a otros, porque un soldado herido puede ser sanado, y un soldado sano puede sanar. Dios quiere darte un nuevo comienzo, pero no lo hará sobre cimientos rotos. Hoy es día de limpiar el terreno, de cancelar votos, de romper pactos, de quemar lo impuro. El enemigo ya no puede reinar en tu vida, a menos que tú le des espacio. La cruz ya tiene la victoria, pero tú debes hacer la tuya. No vivas encadenado a un pasado que Jesús ya pagó. Levántate. Ora, confiesa, renuncia, declara, porque cuando cierras las puertas, los demonios ya no pueden entrar. La verdadera guerra espiritual no se gana con un grito, sino con permanencia. No es suficiente comenzar encendido, hay que mantenerse fiel hasta el fin. Jesús no prometió coronas a los que empiezan, sino a los que perseveran. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Esta es la clave que el enemigo más teme: la constancia. Muchos comienzan bien, lloran, se rinden, se activan, pero con el tiempo el fuego se apaga, las rutinas se imponen, las heridas enfrían el corazón, y poco a poco lo que fue altar se vuelve costumbre. Por eso Satanás no teme tanto a tu inicio, teme a tu consistencia. El enemigo no puede detener a un cristiano que se levanta cada día con el mismo sí a Dios. Puede atacarlo, puede tentarlo, puede cansarlo, pero si el sí se mantiene firme, el infierno no puede hacer nada, porque hay poder en la fidelidad. Jesús no vivió momentos de gloria, vivió una vida de obediencia. Desde el desierto hasta el Gólgota nunca se desvió. Su fuerza no estaba en los milagros, sino en su determinación. Él eligió el camino angosto y lo caminó hasta el último suspiro. La permanencia no es emocional, es espiritual. No depende de sentir ganas, sino de tener convicción. Habrá días en que no sentirás nada, días grises, pesados, silenciosos.
Pero si te mantienes en la palabra, si sigues orando, si sigues sirviendo, estarás venciendo. El enemigo intentará que te rindas, no con grandes tragedias, sino con desgaste. Te hará sentir que no estás avanzando, que nada cambia, que Dios no escucha. Pero la fe no se mide por resultados inmediatos, sino por confianza inquebrantable. Perseverar es adorar sin ver. La armadura de Efesios 6 no se quita en días de descanso. Siempre debes estar vestido, porque la batalla no avisa, llega. Y el que permanece alerta, vence. No dejes tu lugar de oración, no sueltes la espada, no bajes el escudo. La guerra no ha terminado. Muchos son vencidos no por pecado, sino por distracción. Se ocupan, se enredan, se duermen espiritualmente. Pero el que vigila, el que se mantiene despierto, ese verá la gloria. No se trata de velocidad, se trata de resistencia. La carrera es de fondo. Jesús preguntó, «¿Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra?» Lucas 18:8. Esa es la pregunta final. No si predicaste, no si sanaste, no si tuviste seguidores, sino si creíste hasta el final, si guardaste la fe como un tesoro, aunque todo intentó robártela. Permanecer es cargar tu cruz cada día. No solo cuando hay emoción, sino cuando todo duele. Es perdonar otra vez, orar otra vez, resistir otra vez. No porque sea fácil, sino porque sabes a quién sirves. Y Él lo vale todo. El que permanece, madura. Ya no depende de emociones, depende del espíritu. Ya no busca aplausos, busca obediencia. Ya no vive de eventos, vive de relación. Y esa madurez espanta al enemigo, porque no sabe qué hacer con alguien que no se rinde. El fuego inicial te enciende, pero es la disciplina la que lo mantiene. La oración diaria, la palabra constante, la comunión con el Espíritu. No busques emociones, busca profundidad, porque las raíces profundas sostienen árboles eternos. El enemigo lanzará tormentas, pero si tu casa está sobre la roca, no caerás. La roca es Cristo, sí, pero también es su palabra obedecida, no solo leída, no solo predicada, obedecida, porque el que oye y hace permanece firme. Permanecer también es saber descansar, no en la carne, sino en Dios, saber que no peleas solo, que Él es tu escudo, que no dependes de tus fuerzas, sino de su gracia. El que descansa en Dios se renueva cada mañana. El infierno teme a los que envejecen en el fuego, a los que pasan décadas fieles, a los que no tienen escándalos, pero sí frutos. A los que no buscan ser famosos, pero sí ser hallados fieles. Esos hombres y mujeres son temidos por las tinieblas. Pablo dijo, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Jesús Timoteo 4:7. Esa es la meta, no llegar primero, sino llegar fiel, no impresionar, sino perseverar, porque la corona no es para el más visible, sino para el más constante. Permanecer no es estar perfecto, es estar dispuesto. Dios no busca impecables, busca determinados. Que aunque caigan, se levanten, que aunque lloren, adoren, que aunque no entiendan, confíen, porque la fe que resiste, glorifica. Hay recompensa, no lo dudes. Cada lágrima, cada renuncia, cada oración en silencio está siendo contada. El cielo no es injusto, y Jesús prometió, «He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo». Apocalipsis 22:12. Persevera. Falta poco, el enemigo será juzgado, la iglesia será glorificada, el reino será manifestado. Pero solo los que permanezcan hasta el fin reinarán con él. No aflojes ahora,
No te detengas aquí, el trono te espera. Todo lo que acabas de escuchar no fue solo historia, fue estrategia celestial. Jesús no fue tentado porque Dios lo abandonó. Fue tentado porque Dios lo estaba revelando. Cada desierto, cada batalla, cada silencio, forma parte de un diseño eterno que ni siquiera el infierno puede detener. Satanás sigue actuando, sí, pero ya no reina. Porque desde el día en que Jesús venció en la cruz, el enemigo está condenado. Y tú, redimido por su sangre, ya no estás destinado a la derrota. Ahora te pregunto a ti, ¿vas a seguir viviendo como si no supieras la verdad? ¿Vas a continuar ignorando la guerra que se libra por tu alma? Deja tu comentario con la frase «Mi victoria está en la obediencia» y demuestra que no eres espectador, sino parte del ejército del Cordero. Suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje con todos los que necesitan despertar espiritualmente. Porque alguien necesita saber que no está perdiendo, solo está siendo procesado.